hay algunas cosas que yo veo que están comenzando a fluir dentro del partido oficial, sobre todo viendo el escenario para el año 2028. Si bien es cierto que el Partido Revolucionario Moderno, pues fue un desprendimiento, como todos saben, del partido eh, del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano. Hasta ahora, una de las principales características que le ha mantenido y que le ha dado a ese partido la connotación de diferenciarse de su casa anterior, ha sido el discurso, ha sido también la práctica entre ellos de sepultar todo ese tipo de confrontaciones que veíamos en el pasado que se daba sobre todo en el PRD. Y uno, inclusive, el nuevo lema que uno lo ve que constantemente lo esboza el propio presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ellos son la nueva política. Y cuando entendieron en su momento Hipólito Mejía, expresidente Hipólito Mejía, que debía colocarse, pues cerrar filas con el presidente Luis Abinader, pues los resultados políticos para esa organización han sido exitosos. Fueron a procesos internos sin tener ningún tipo de división, lograron entonces alcanzar el poder y hasta ahora han estado más o menos navegando sin ningún tipo de confrontación. ¿Qué resulta? Que hay una cantera de jóvenes y de talentos que entienden que su chance y su turno debe ser el año 2028. Pero ¿qué pasa? Yo comienzo a observar que de repente no se había todavía enfriado el triunfo del PRM en las elecciones municipales, cuando comenzaron a fluir algunas señales de sectores que yo pensaba que tenía que ver con la oposición, tratando de enchinchar o tratando de crear situaciones dentro de esa organización, porque inmediatamente comencé a ver en redes sociales y en los grupos de WhatsApp una infografía que traía la información de quiénes han sido los alcaldes más votados en la capital, o sea, en el Distrito Nacional. Yankee, por favor, colócame la primera infografía para que los amigos que nos siguen puedan verla. Cuando yo vi esa infografía, que la vi primero en uno de los grupos de WhatsApp, decía, pero ¿cómo es posible que han pasado 2 días de las elecciones municipales en donde ese partido ha logrado un triunfo formidable? Pues ya comienzan ciertas señales y connotaciones a destacar de que Carolina Mejía ha sido la más votada por encima de David Collado, por encima de Roberto Salcedo y por encima de José Francisco Peña Que no Gómez. es mentira, por cierto. No, es cierto, lo que decía era el uso de la información en el momento que todavía el triunfo estaba caliente, que el triunfo no se había enfriado. ¿Qué resulta? Que comencé a indagar si era que había alguna situación, si era que había comenzado temprano un proceso de confrontación de cara al año 2028. No pude obtener la información de manera oficiosa, pero sí de manera extraoficial, que algunos activistas de los grupos políticos estaban apresurando el paso para salir adelante de cara a ser ellos los elegidos mediante quizás el método de primaria, que lograr concitar la atención de sus seguidores y ser los primeros en ser tomados en cuenta. Pues hoy resulta que me doy cuenta de que no se trata de la oposición, sino que hay una corriente hacia lo interno de ese partido que comienza a mover los hilos, la mano que está meciendo la cuna. Y vamos a colocar la segunda imagen, Yankee, que te envié, que fue un tuit que publicó el señor Guillermo Gómez, en donde él hace una serie de alusiones que yo la considero fuerte y hasta en cierto punto un poco desconsiderada hacia David Collado, que ha sido pues una marca de ese partido y que se la jugó en su momento y ahora en este torneo también asumió una responsabilidad. Ahí estamos viendo en pantalla el tuit del señor Guillermo Gómez, que fue publicado ese post en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente: ahora sí, y etiqueta a David Collado, un político del PRM que quiere llegar a ser presidente, impuesto por una oligarquía que él dice que lo apoya. Sin embargo, no se da cuenta que el repudio interno por PRMistas se hace más grande. Y la publicación, como ustedes pueden verlo en pantalla, está la foto de David Collado y está un titular de una de las grande, inmensa de David Collado, y en un cuadrito más pequeño, a la derecha o a la izquierda, dependiendo donde esté colocado en su pantalla, ve la imagen de Carolina Mejía, que fue una información publicada en uno de los periódicos de circulación nacional, que dice: Carolina se convierte en la más votada del Distrito Nacional. Pero tú sabrás, porque ya lo he escuchado muchas veces, pienso yo, que una golondrina no hace verano, ni 10 golondrinas hacen un verano.
Esa es una opinión muy personal de Guillermo Gómez y expresa claramente un resentimiento o un desacuerdo muy marcado con David Collado, el actual ministro de Turismo, y quien sin duda es una de las grandes promesas del liderazgo emergente del Partido Revolucionario Moderno y de la política dominicana, hay que decirlo. Uno puede estar en desacuerdo con él en un aspecto o en otro, pero sin duda alguna es uno de los fenómenos políticos importantes que han surgido en los últimos años. Carolina, ni hablar. Carolina ha demostrado que es una persona muy potable políticamente, que ha hecho una buena gestión en dos periodos de gobierno en el ayuntamiento del Distrito Va para un Nacional segundo ahora. y que es una persona, bueno, ciertamente, pero yo casi le doy el reconocimiento de los votos. Ok. Es decir, la gente está adelantando su reconocimiento a la gestión de su segundo periodo. Pero Bueno, yo creo que ella ofrece muy pocas oportunidades para enfrentarla, para descalificarla, porque ella es una persona que no se pelea con nadie. bueno, entonces yo continúo con mi análisis en el sentido siguiente, que decía que hasta ahora el partido oficial ha estado ausente de esa autofagia que ha caracterizado el escenario político en República Dominicana. Partiendo de lo que dice el maestro y amigo Luis José Chávez, y eso es una opinión muy particular, pues yo aspiro en cualquier momento a ver a Carolina Mejía desligarse de ese tipo de ataques hacia David Collado. Sería una buena señal. Sería también una buena señal que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, en este caso José Ignacio Paliza, también en ese sentido, pues estableciera los lineamientos correspondientes para evitar que ese tipo de cosas comiencen a tomar curso y coger cuerpo y devenga entonces lo que ya hemos estado acostumbrados hasta ahora con las demás fuerzas políticas. Hay un cálculo que deben hacer todos los que están aspirando dentro del PRM a ser en el 2028 los que van a lograr buscar la candidatura presidencial por ese partido. Uno de esos cálculos es que primero está el presidente Abinader, aunque las encuestas lo siguen dando como favorito, deben completar este proceso de que él gane su reelección y salga bien parado Ahí estamos de acuerdo. en ¿Qué el sigue? 2028, de cara al 2028, porque si en ese entorno de funcionarios que están compitiendo de cara a esa eventualidad que ha de llegar en su momento, se comienzan a descuidar de sus labores por entrar en los temas políticos, pudieran perder de vista el objetivo principal, que el gobierno tiene que concluir con su tarea. Ahí estamos de acuerdo Y también. lo otro es que todas esas aspiraciones van a estar sujetas a dos cosas y con eso yo voy a cerrar mi comentario. Una de ellas es lo que vaya a pasar de cara a la reforma constitucional y el presidente que logró concitar el apoyo de una parte importante de los poderes fácticos en el sentido de que se reforme la constitución para unificar las elecciones municipales, presidenciales y congresuales, pero eso automáticamente va a traer otros movimientos, como cuáles. El presidente quedaría habilitado para optar por un nuevo periodo. Entonces, Sí, se plantea y aprueba, ¿eh? estoy haciendo un análisis hipotético de lo que pudiera pasar para que los aspirantes tengan eso en cuenta. Lo otro es que ahora mismo el amo y dueño del PRM, a partir de esta victoria que ha logrado ese partido, se llama Luis Abinader. Entonces, el que decida optar por esa plaza tiene que contar, si dado caso con la bendición de Luis Abinader, si no es que en el transcurso de aquí al 2028 surge una figura muy carismática y que parece que la están trabajando para que pudiera ser la primera mujer que vaya a optar por la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. En este caso, ni es Carolina Mejía, ni tampoco es la vicepresidenta Raquel Peña. Tengan cuidado con eso, porque a Farideh se le ha puesto un poquito lejos ahora el escenario. El presidente, al parecer, pudiera tener bajo la carta una carta bajo la manga y está preparando a alguien que en estos días yo vi y se me quedó, lo iba a traer, pero mañana lo voy a poner. Un videito muy interesante, a propósito de una canción patriótica, y que a mí eso me dio una señal de que ese carisma que tiene esa dama pudiera ser aprovechado. Pudiera ser aprovechado en una coyuntura más allá del 2028 y todo lo que están haciendo planes
y están corriendo y están ahora adelantándose a los acontecimientos, pudieran tener que esperar un poquito más en la fila. Yo quisiera, Carlos, que tú me permitas hacer alguna puntualización. Ciertamente, los partidos políticos han tenido muchas dificultades internas y pudiera decirse que el partido que ha tenido más conflicto, a pesar de ser el partido más viejo del sistema en la República Dominicana, ese enorme partido del pasado que fue el PRD, le ha desperdiciado la oportunidad de muchos años en el ejercicio de gobierno, justo por las contradicciones, las malquerencias y las divisiones internas. Si hay una cosa positiva que ha logrado el PRM es cohesionar sus fuerzas internas. Fíjese que ahora, con el método, para mí, antidemocrático, porque lo quiero decir públicamente, de seleccionar candidatos por encuesta, cuando todo el mundo debe irse al bollo, como se conoce popularmente, a su encuesta, que la militancia vote en favor o en contra del que entiende debe ser candidato. Yo estoy contrario a eso, pero a pesar de eso, y de algunos resabios que se originaron, el PRM mantuvo esa cohesión. A este nivel hay elementos que hay que tomarlo en consideración. Si gana como parece ser, va a ganar de manera precisa y no tiene obstáculo ahora mismo en el camino para volver a ser presidente, el presidente Luis Abinader, todos aquí sabemos lo que va a ocurrir con los partidos de oposición, lo que está pasando internamente con los liderazgos alternativos de esas organizaciones. Eso evidentemente con tantos talentos internos que tiene el Partido Revolucionario Moderno, va a provocar un movimiento de turbulencia dentro de ese partido. No tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir, porque, perdóname, las apetencias internas de esa organización son granadas. Tú tienes fuera, al frente, fuera de los que aspiran a ser candidato y ser presidente y que tienen puestos en la administración pública. Tú tienes a Ramón Alburquerque, pero tú tienes a Guido Gómez Mazara. Hicieron un ejercicio que se atrevieron en el proceso interno a acompañar al presidente como candidato interno y se lanzaron, tuvieron ese arrojo. Probablemente en 4 años la pava no pone donde estaba poniendo y nadie sabe lo que puede ocurrir en este país. De manera que la observación que tú haces, clara, es pertinente, aunque quien ha hecho una opinión particular tampoco es un dirigente de este partido, sino periodista acucioso, que tiene su posición, como dice Chávez. Y que tiene ya un reconocido conflicto, diferencias marcadas, que la ha hecho pública antes con el ministro de Turismo, David Collado. Y bueno, y cuando la gente está en desacuerdo con alguien, lo hace saber. Bueno.